¿Sabías que? ¿Qué sabes de León como cuna del parlamentarismo en el año 1188? En este año inolvidable, el rey Alfonso otorgó lo que podríamos llamar la Carta Magna española, anterior en varios años a la inglesa. La Carta Magna leonesa se dirigía a un pueblo que no conocía el régimen feudal, articulado en grandes municipios libres, y fue por ello más liberal y democrática que la de Juan sin tierra, como bien apunta Claudio Sánchez Albornoz. El profesor John King de la Universidad de Westminster publicó en el 2009 el libro La vida y la muerte de la democracia. En este libro se afirma que la democracia representativa no ha nacido en Inglaterra, sino en España y en la ciudad de León. In the history of democracy, the birth of Parliament was an event without precedent. A new kind of institution for handling power non-violently through representation. But where was it born? According to most observers, it was in England. Big Ben is its symbol. That it was a gift, an incomparable gift of the English to world civilization. In fact, the historical evidence is against that view, because it turns out that the first parliament, a Cortes, happened in the spring of 1188 in the walled town of León in northern Spain, when King Alfonso IX drew together representatives of 3 estates to gather as the first ever parliament in the world. San Isidoro ha sido testigo de la vida leonesa desde hace casi 1000 años. En ese mismo lugar se alzaba el Palacio Real. Un día de abril de 1188 se reunieron las primeras cortes de la historia. El rey, con solo 16 años, convoca curia haciendo un llamamiento al pueblo, y así fue como obispos, nobles y los hombres del común que representan a cada ciudad escucharon sorprendidos las palabras del rey. En el nombre de Dios, yo, don Alfonso, rey de León y de Galicia, al celebrar las cortes en León junto al arzobispo, los obispos, los magnates de mi reino y los ciudadanos elegidos por cada ciudad, decreto y aseguro que conservaré para todos los clérigos y laicos de mi reino las buenas costumbres establecidas por mis predecesores. Nos conmueve imaginarnos a obispos y nobles escuchando el contenido de esa declaración de derechos. También decreto y juro que si alguien hiciera o me presentara una delación contra otro, sin demora descubriré el delator al delatado. Y si no pudiera probar en mi curia la delación que hizo, sufra la pena que debería sufrir el delatado. También prometo que no haré guerra ni paz, ni tomaré acuerdos sin reunir a los obispos, nobles y hombres buenos, por cuyo consejo debo guiarme. Dispongo además que nadie tome prenda, sino por medio de los justicias o alcaldes establecidos por mí. Si alguno tomase prenda de otro modo, sea castigado como violento invasor. Decreto también que si algún juez negase justicia al querellante o la postergase maliciosamente y hasta el 3er día no aplicara el derecho, oblíguese a la justicia a pagar doblados al querellante tanto la cuantía de la demanda como los gastos. Y este es solo el principio de la historia. Todavía nos queda mucho más que contaros de este hecho que engrandece a León en todo el mundo y del que debemos ser conscientes y firmes defensores. La experiencia leonesa enseña que en el devenir de la historia no suele haber frutos espontáneos. Un concejo abierto es una reunión de vecinos convocada a campana tañida, donde cada individuo se representa a sí mismo votando a mano alzada. La democracia, contrariamente a lo que se cree, no necesita de una especial retórica, sea esta lírica o épica. Basta con una buena porción de sentido común, aunque se exprese ásperamente. Lo tuyo y lo mío, tu persona y la mía, han de tener la misma protección. La democracia son intereses sujetos a la ley. Vamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Alfonso IX no solo otorgó la llamada Carta Magna Leonesa. En sus 42 años de reinado, fundó la Universidad de Salamanca, que vinculó a Santiago de Compostela. Fundó la ciudad de La Coruña. Otorgó fuero a Tui, a Llanes y otras localidades de Galicia, Asturias y León. Derrotó a los musulmanes, conquistó Cáceres, Mérida y Badajoz
y recuperó para su reino las tierras que le habían sido arrebatadas por Castilla. En las Cortes de Benavente de 1202 se fijan los principios y derechos económicos del reino y sus habitantes, antecedente de los presupuestos generales del Estado que más tarde se extenderían a toda Europa. El joven Alfonso tuvo que vencer muchos obstáculos para reinar. En el nombre de Dios, yo, don Alfonso, rey de León y de Galicia, al celebrar las Cortes en León junto al arzobispo, los obispos, los magnates de mi reino y los ciudadanos elegidos por cada ciudad, decreto y aseguro que conservaré para todos los clérigos y laicos de mi reino las buenas costumbres establecidas por mis predecesores. Su madrastra, Urraca López Lear, hija del señor de Vizcaya, con intención de arrebatarle la corona a su propio hijo, llegó a enemistarle con su padre Fernando II. De niño sufrió una sospechosa enfermedad que le dejó temporalmente ciego, y cuando peor lo tenía, huyendo hacia Portugal de las intrigas de su madrastra, supo de la muerte súbita de su padre en Benavente. Volvió rápidamente a León y se hizo coronar en febrero de 1188 con solo 16 años e inmediatamente convocó a Cortes. Alfonso IX, al que debemos las primeras cortes celebradas en la historia, fue un rey niño, de los que, según expresión de los cronistas, no sabía descansar, y en Roma, tan lejos de su patria, sufrió sus mayores derrotas. Durante sus 42 años de reinado, coincidió con 4 papas: Clemente III, Inocencio III, Celestino III y Honorio III, que pusieron en grave peligro su reinado al ser excomulgado en repetidas ocasiones bajo pretexto de consanguinidad. La excomunión, acompañada del entredicho del reino por su alianza con los almohades para reforzar sus débiles fronteras, era un modo eficacísimo de hacer política y que ponía en grave peligro a la gobernación. Desde Letrán, el palacio de verano de los papas de aquel tiempo, fue forzado a separarse de Teresa de Portugal, con la que tenía 3 hijos, quedando expuesto a la agresión de sus rivales. Obligado pues a una alianza con Castilla, tomó por esposa a doña Berenguela, la hija del rey castellano, pero cuando ésta le hubo ya dado 5 hijos, le llega otra pena de excomunión, forzándole a renunciar una vez más a su matrimonio. Las consecuencias políticas son ahora de mucha más trascendencia para la historia leonesa y para la historia de España. Alfonso podía heredar la corona de Castilla como consorte de doña Berenguela o como nieto de Alfonso VII. El divorcio forzado por Roma imposibilita el primer camino. El segundo, la propia Berenguela, que a la muerte de su hermano Enrique, efímero rey castellano, saca a su hijo Fernando mediante engaño de las tierras leonesas, abusando de la buena fe de Alfonso, y lo hace coronar rey de Castilla con apoyo de la aristocracia y el alto clero castellano. El Papa nada objeta. Fernando, conocido por la historia como el Santo, reinará en Castilla y en León. No es aventurado suponer que la Iglesia contemplaba con poca simpatía ese acceso al poder de los hombres del común, los cives electic, que Alfonso IX había llamado por primera vez en la historia a su curia. Sin raíces el árbol no sería posible. Y León está en las raíces. Su savia no es otra que el legado que nos ha dejado el genio institucional de sus reyes y sus gentes. En el Reino de León nació la primera universidad de España. Se escribió el primer texto romance peninsular, La Noticia de Quesos, guardado en el archivo de la Catedral Leonesa. Nacieron los fueros y las cortes. Se escribieron las primeras crónicas de España. Se confeccionaron los beatos, disputados por los más reputados museos internacionales. Como esta Biblia mozárabe, que se conserva todavía en la Catedral de León, inspiradora en pleno siglo XX del Guernica de Picasso. El poema de la conquista de Almería dice, hablando de León: según su parecer se interpretan las leyes de la patria. Con su ayuda se preparan fuertes guerras, como el león supera a los demás animales en fuerza y belleza. Así esta ciudad aventaja a las demás en honor. Y también dice, solo él, refiriéndose al emperador de León, domó a Castilla, poniendo sobre su cuello indómito el nuevo yugo de la ley. León era la ley, el imperio de la ley. El Reino de León, o lo que es lo mismo el Reino Asturleonés, tuvo más de 500 años de vida independiente como Estado.
200 de ellos en Asturias y más de 300 en León. Es demasiado tiempo como para no haber dejado una huella significativa en la vida nacional. ¿Por qué, pues, su escasa visibilidad actual? ¿Por qué nos lo han ocultado nuestros propios historiadores? La Enciclopedia Británica puede ayudarnos a entender este misterio. En entrada referida a León, entre otras cosas, se dice: la historiografía moderna española, o sea, los historiadores españoles, preocupados frecuentemente por justificar el separatismo medieval de Castilla, han procurado definir al León medieval como un tipo de estado arcaizante y bizantinizado, presto al compromiso con los moros. La evidencia de esto está lejos de ser convincente. León llevó con éxito la lucha contra el califato y parece ser el primer reino peninsular que desarrolló instituciones populares parlamentarias. Así dice la Enciclopedia Británica. Alfonso IX no solo otorgó la llamada Carta Magna Leonesa. En sus 42 años de reinado, fundó la Universidad de Salamanca, que vinculó a Santiago de Compostela. Fundó la ciudad de La Coruña. Otorgó fuero a Tui, a Llanes y a otras localidades de Galicia, Asturias y León. Derrotó a los musulmanes, conquistó Cáceres, Mérida y Badajoz y recuperó para su reino las tierras que le habían sido arrebatadas por Castilla. Si nos alzáramos en vuelo de pájaro sobre los tejados de la ciudad de León, todavía podríamos advertir entre el abigarrado caserío el contorno del viejo campamento militar amurallado. La Legio Séptima, de la que según se dice toma la ciudad el nombre, establece su asiento permanente en la suave colina que trazan el Bernesga y el Torío al juntarse. Roma no lo tuvo fácil. Astures y cántabros tan seguros estaban de sí mismos que afirmaban que antes llegarían a sus montañas las aguas del océano que las armas de Roma. Los astures resisten la feroz ofensiva de legiones romanas en sus montes y se atreven a tomar la iniciativa en el llano, atacando por 3 puntos a la vez en las márgenes del río Esla. Pero los astures pierden, también los cántabros, el pueblo hermano. Castros y sendas se ensombrecieron con la silueta de los guerreros indígenas crucificados. Roma, tras la conquista de tierras leonesas, asentamiento principal de los pueblos astures, seguida casi inmediatamente de la derrota cántabra, pudo cerrar, tras 10 años de cruenta guerra, las puertas del templo, dejándolas abiertas en señal de compromiso bélico grave, completando así la ocupación de la península ibérica en el año 19 a.C. También hemos retrocedido hasta la época romana y musulmana para entender el devenir de la historia leonesa y valorar su tremenda importancia. Se trazan nuevas vías y caminos, se horadan las montañas que se vacían de oro. Aquí en las médulas ha quedado la huella planetaria de esta agresión. El historiador romano Plinio da cuenta de una fertilidad no conocida en ninguna otra parte de la tierra, capaz de producir más de 20.000 libras de oro al año. Esa fue la razón principal de la conquista, y así nació la ciudad de León como fortaleza militar desde la que se sometía por las armas a toda la península y al norte de África. Sus muros inexpugnables fueron desde entonces y durante muchos siglos el más contundente símbolo del poder. Es muy significativo el contraste entre Emérita Augusta, actual Mérida, con un circo y un teatro para unos 5.500 espectadores, y Legio, León, una austera fortaleza militar sólidamente amurallada. Fragmentado el territorio leonés por ríos y montañas, un vigoroso sustrato cultural lo unifica. La predominante raíz astur. Los romanos lo denominaron Asturia, y por el modo de nombrarlo, algunos autores piensan que reconocían en los astures un grado de madurez como nación que no tenían otros pueblos. Su río madre, el Astura, actual Esla, vertebraba el núcleo principal de sus tierras, que originalmente llegaban del Cantábrico al Duero
y que se superpone perfectamente sobre un modo determinado de hablar el romance, el leonés, asturiano, asturleonés o bable, que todas estas denominaciones recibe. Roma se desvanecía en los albores del siglo V, pero sus muros permanecen. Los invasores suevos y visigodos se los disputan hasta que con Leovigildo se integran en la España visigoda. Con la invasión musulmana durante casi 100 años, la ciudad-campamento o el campamento-ciudad vive una singular aventura autista que acaso haya dejado huella en su carácter. No es de unos ni de otros, ni del reino astur que la anhela, ni de la España musulmana que la evita, sino de sí misma. León es un bastión autónomo e independiente. Es incierto el momento en que el Egio entra a formar parte del reino fundado por los astures en los picos de Europa. Alfonso el Sabio inicia así su crónica general de España. Comienza en el rey Don Pelayo, que fue el primero rey de León. Dicen los cronicones que un Alfonso, el primero, de sobrenombre el Católico, conquista León en el 750, pero que no lo puebla. Otro Alfonso, el segundo, de sobrenombre el Casto, contemporáneo del emperador Carlomagno, reinó durante medio siglo y rompió el fatal aislamiento geográfico del reino de León con el hallazgo imaginativo y genial de los restos del apóstol Santiago en el extremo más occidental de su territorio, de modo que obligó al occidente cristiano a desviar su atención hasta este rincón postrero del orbe conocido. Europa entra así de modo permanente en el reino leonés. León apunta hacia el futuro con la noticia del Santo Grial, ubicado en los muros de la Basílica Románica de San Isidoro desde el año 1054. Esta gran noticia se suma al reciente reconocimiento de León como cuna del parlamentarismo. In fact, the historical evidence is against that view, because it turns out that the first parliament, a Cortes, happened in the spring of 1188 in the walled town of León in northern Spain. Esto sucedía 134 años después de que llegara la Sagrada Copa a manos de Doña Urraca. Tienen lugar las primeras cortes celebradas en el mundo allá en el año 1188. Yo, don Alfonso, rey de León y de Galicia, al celebrar las cortes en León, también prometo que no haré guerra ni paz, ni tomaré acuerdos sin reunir a los obispos. León prolonga una dinastía de reyes con carácter que supieron entenderse con su pueblo, reyes, muchos de ellos niños que accedían al trono de modo harto azaroso y después desplegaban una gran actividad o morían en el intento. Alfonso III, de sobrenombre el Magno, otorga la capitalidad a León allá por el año 910. Le sucede su hijo García I y a este Ordoño II, que la consolida como capital del reino astur. Ordoño II cede su palacio para la construcción de una catedral, y aunque la que hoy se alza es otra, todavía se celebra en ella una misa en memoria de su eterno descanso, el Día de Reyes de cada año. No es fácil encontrar en toda Europa continuidad semejante. El estrecho parentesco entre leoneses, asturianos y gallegos arranca de cuando el Camino de Santiago no había bajado aún de las estrellas. Esa cultura íntima que es la cocina lo revela y ni el pulpo ni el pescado de la mar cántabra son ajenos a León, cuyas gentes maragatas los hicieron célebres por España, desempeñando el duro oficio de arrieros. La cecina y el botillo tienen solera precristiana. Ramiro II conquistó Madrid y derrotó en Simancas, con muy inferior fuerza, a un ejército musulmán numerosísimo. Por primera vez empleó la caballería como arma casi blindada, protegiendo sus caballos con sólidas y pesadas armaduras. Según las crónicas, el califa Abderramán escapó de la batalla semivivo y tan precipitadamente huyó que abandonó su cota de malla, cosida con hilos de oro, y un ejemplar del Corán traído de Oriente, de exquisita encuadernación. Ramiro II entregó hoja a hoja este Corán a sus capitanes, como recuerdo de tan extraordinaria victoria. El califa, abrumado por la pérdida del libro sagrado, pagó una fortuna a todos y cada uno de los capitanes cristianos hasta que logró reunir todas sus páginas de nuevo. Queda mucho por mostraros, y sabemos que las recientes investigaciones y descubrimiento en torno al Cáliz de Cristo por parte de Margarita Torres irán dando forma a un puzzle que, una vez completado, situará al Reino de León donde le corresponde por derecho propio. Todo para que se entienda de una vez por todas la propia e indivisible identidad leonesa.
Esto es un objeto vikingo escandinavo de la segunda mitad del siglo X, hecho de asta de reno. En la lucha contra los enemigos cercanos y lejanos, el Reino de León también rechazó los asaltos de las bandas piratas vikingas, gentes dominadas por la codicia más desaforada y una insaciable sed de sangre. Ramiro III, otro rey niño, los derrotó tras un año de devastadoras correrías por Galicia. El conde Guillermo Sánchez, a golpe de espada, los arrojó al mar, matando antes a su caudillo Underedo e incendiando un gran número de sus embarcaciones. Sin embargo, nunca sufrió tanto el reino como ante las reiteradas ofensivas de Almanzor. El caudillo árabe atacó con saña a León, defendida heroicamente por el conde Guillén, que murió en la lucha. Obsesionado con derrumbar las defensas del Egio, sus hombres no pudieron con el espesor de sus muros, aunque una terrible herida quedó en ellos, desguarneciendo temporalmente la ciudad. Almanzor llegó hasta Compostela y se llevó a Córdoba las campanas de su catedral a hombros de prisioneros leoneses. El reino de León se debilitó y se contrajo, pero no se rindió. La ciudad rehabilitó y reforzó sus murallas, que dejaron de ser romanas para empezar a ser leonesas. Después llegó la Carta Magna leonesa y la creación de la Universidad de Salamanca. León también fundó la ciudad de La Coruña, otorgó numerosos fueros, derrotó a los musulmanes, conquistó Cáceres, Mérida y Badajoz. León fijó los principios y derechos económicos, antecedentes de los presupuestos generales del Estado, copiados después por toda Europa. Sin raíces no hay árbol, de la misma manera que sin León no hubiera España. En León se escribió el primer texto romance peninsular y, como reza el poema de la conquista de Almería, solo él, refiriéndose al emperador leonés, supo domar a Castilla, poniendo sobre su cuello indómito el nuevo yugo de la ley. León era la ley, el imperio de la ley. En el reino de León creció durante casi 2 siglos, el noveno y el 10º, una arquitectura mal llamada mozárabe, que es esencialmente leonesa. Parte de la repoblación también se la llama hoy, y que, al decir del maestro Gómez Moreno, constituye el patrimonio más singular de la arquitectura española. A veces, con la apariencia humilde de parroquias rurales, los interiores de estas iglesias contienen una fascinante originalidad y sorprende y hasta se admira que a estas regiones del norte, carentes de huellas mahometanas directas, haya llegado como por milagro un estilo pobre y genial, alimentado en la revolución artística que supuso la enorme empresa de Medina Azahara, por entonces en construcción, en la lejana y magnificente Córdoba de los califas. Algunos reyes leoneses fueron aborrecidos por su condición artera, como Ordoño IV, llamado el Malo, o como Sancho el Graso, de gordura monstruosa, cuya torpeza para subir a una cabalgadura los leoneses no perdonaban. La mayoría, por el contrario, fueron queridos y admirados, como Ordoño II, Ramiro II, Alfonso V, el de los buenos fueros, reyes que, en el decir del cronista, no sabían descansar, reyes que juraron respeto a las costumbres de los leoneses. Alfonso V subió al trono con 5 años. Pronto buscó el apoyo de su pueblo y, mediante el Fuero de León de 1017, promulgó las primeras leyes territoriales de España para todo el reino. Murió joven. Una saeta acabó con su vida. En el año 1037, con Fernando I, entra en León una nueva dinastía. Fernando, en principio, es considerado algo peor que un intruso por los leoneses, pues junto a su hermano García, en los campos de Tamarón, había dado muerte a su cuñado, el joven rey Bermudo III, hijo del muy querido Alfonso V, el de los buenos fueros. Fernando I mandó erigir, a instancias de su esposa leonesa, la Basílica de San Isidoro sobre la vieja iglesia de San Juan. Es imposible entender el románico español sin acudir a la Colegiata. Fernando trajo a León con gran solemnidad las reliquias de Isidoro de Sevilla, un símbolo cultural. Isidoro representaba el conocimiento de la antigüedad, lo que evidenciaba el anhelo ilustrado de su reino, el más periférico y aislado de Europa. Fernando I se intituló siempre rey de León, pero a su muerte, y en contra de la costumbre leonesa, dividió el reino entre sus hijos. Al mayor, Sancho, dio el condado de Castilla, y ahí, en ese testamento, nace Castilla como reino.
Aquí yace el rey Alfonso VI, que pobló León después de la destrucción de Almanzor y le dio buenos fueros, e hizo esta iglesia de barro y ladrillo. Hizo guerra a los sarracenos y fue matado por una flecha en Viseu de Portugal. Alfonso VI, hijo de Fernando I, a la muerte de su hermano Sancho, primer rey de Castilla, en el cerco de Zamora, a manos del caballero leonés Bellido Dolfos, se proclama Imperator Totus Hispani, es decir, emperador de toda España. Alfonso VI logra el sueño de sus antepasados, la toma de Toledo, capital que fuera del reino visigodo. Por esta puerta penetraron las fuerzas cristianas que mandaba el rey leonés un 25 de mayo de 1085. Desde entonces es conocida como Puerta de Alfonso VI. Alfonso otorga, según la costumbre leonesa, fueros y garantiza la seguridad de la población musulmana. Santo Domingo de Silos es el primer templo cristiano que se erige en la ciudad a la llegada de los leoneses. Destaca por su purismo y sencillez. En su sala capitular aún se conservan las yeserías, los azulejos de artista, la techumbre de madera, decorada con bellas estrellas octogonales al más puro estilo mudéjar. Siglos más tarde, se le añadirían en su retablo mayor y en dos de sus laterales del templo los impresionantes lienzos del Greco. Sin embargo, Alfonso VI nunca se desvinculó de las tierras leonesas y dispuso ser llevado a Sagún para su eterno descanso. Nos habíamos quedado en una encrucijada de caminos del Imperio Romano. Astorga, la Astúrica Augusta, capital del convento asturicense, guarda en su nombre los orígenes del reino y culmina la Vía de la Plata. Desde los comienzos del reino leonés, dos corrientes ideológicas lo animan: la indígena, fraguada en la costumbre, y la que viene del poder. La armonía entre ambas engendra un fruto precioso: la democratización. El reino se prefigura como un estado de derecho prematuro. Corona, iglesia, aristocracia se amparan en la recuperación del reino visigodo para la empresa de la reconquista. Pero necesitan contar con el pueblo, y al pueblo prometen una parte del botín. Así se cuenta en el poema de la Reconquista de Almería del siglo XII. Además de recompensa en esta vida y en la otra, prometen premios en plata y con la victoria les aseguran una vez más que serán dueños de todo el oro que posean los moros. Tan grande fue el clamor religioso de los obispos, ya prometiendo y ya vociferando la causa, que apenas los niños de pecho podían ser retenidos por sus padres. Y hasta hace bien poco, todavía creían muchos lugareños que en cada castillo o en cada castro se escondía un tesoro de los moros. Sin León, España no sería como la conocemos hoy, plenamente integrada en el mundo occidental. Con Alfonso VII, el reino llega al cénit de su poder. El 26 de mayo de 1135, convoca cortes en León titulándose Imperator Totus Hispani. Un anónimo contemporáneo nos lo cuenta. Se sospecha que fuera Arnando, luego obispo de Astorga, que había llegado a León desde Barcelona en el séquito de doña Berenguela, la esposa catalana del emperador. Se arrodillan ante Alfonso VII en calidad de vasallos el rey de Navarra, los condes de Barcelona y Tolosa, otros de Gascuña y Francia y el caudillo moro Zafador. Alfonso VII se declaró siempre rey de León y de Toledo y emperador de España. A él se deben la conquista de Almería, la expansión del Temple, la introducción del Císter, la creación de la Orden Militar de Calatrava, el nacimiento de la Escuela de Traductores de Toledo, que más tarde potenciaría Alfonso X. En 1143, Zamora, tan llena de historia leonesa, capital durante muchos años de la frontera por la que el reino se expande, va a ser testigo de una desmembración de enorme trascendencia en la historia peninsular. Alfonso Enríquez, el conde de Portugal, se declara independiente. Tras años de enconada lucha, la acción del sumo pontífice sobre el emperador resulta decisiva a favor de la separación. Alfonso VII la firma aquí en Zamora y, a cambio, el portugués acepta una declaración de vasallaje. Enseguida Alfonso Enríquez acude otra vez al Papa Inocencio II, y el sumo pontífice declara al nuevo reino de Portugal tributario de la Santa Sede. Alfonso VII, no obstante, continúa su actividad repobladora y guerrera, y en solo 10 años
Pone cerco a Ciudad Rodrigo, Córdoba, Sevilla, Carmona, Jerez y Almería. Es el logro militar más importante de las fuerzas cristianas desde la toma de Toledo. El protagonismo del pueblo es grande. Poco nos ha llegado de su vida bajo el cruel yugo romano. Apenas el nombre de alguno de sus dioses en aras votivas. La romanización no deja aquí emperadores ni senadores como en otras partes de España. Pero desaparecida Roma y desvanecida la España visigótica, el pueblo reaparece con más fuerza que nunca y más cercano que nunca a sus raíces, como un Lázaro rescatado de su tumba. Y acaso porque su vivienda era redonda, pues la palloza circular es el elemento de habitación que forma la vida indígena, hay una superior tendencia a la relación igualitaria, o sea, democratizadora. O vivió señora por un camino arriba y encontra un carneiro cansado, que estaba nevando, chovendo, y a ver cansado, dice, hoy prove carneiro, voy a llevarlo para casa. Y pilla la lombo, trae para casa, pues la secar así en son de lume. Y ella también muy mollada, y quitó la ropa, y ella secándose mucho, y a él, cuando se secó bien, agárrase por la cremalla, por la pergancia arriba, dijo, beso chastetas de al cu, y escapó el peralgo y adiós. El pueblo leonés ha sabido contarse historias en el filandón, manteniendo viva su habilidad para el discurso y la fantasía. Pues le pasó a mi abuela con un cabrito, que era de Asturias. Voy a buscar un cabrito que le faltaba y trajo el demonio. El pueblo de León ha sabido mantenerse en forma, practicando luchas incruentas, ejercitando la destreza de sus músculos. Ha sabido jugar y divertirse sin abuso de animales ni derramamiento de sangre. Está entrenado para la sutileza política, como en su fiesta de las cabezadas, llamada así por los ostentosos saludos entre cabildo y ayuntamiento, celebrada cada año desde 1154, en la que se repite una discusión siempre renovada, con ingenio, sobre si el cirio que se entrega es foro o es oferta. Las cantaderas aluden al tributo que el reino, en sus días más bajos, pagó a los califas cordobeses, 100 doncellas traídas de todos los rincones del reino para los harenes musulmanes. En esta plaza del grano, en cuyo frío silencio hay un milenario susurro de latines, el histórico reino de León no ha acabado de desvanecerse. Todo lo acontecido en León sucedió hace mucho tiempo, de modo que parecería un sueño si el genio del arquitecto no hubiese legado a nuestros días los grandes monumentos de la gloria alcanzada por sus hombres. De los orígenes del reino quedan pocos restos, y sus piedras nos hablan de una sociedad sencilla, sin grandes diferencias estamentales. Eso vendrá más tarde. En la Plaza Mayor podemos adivinar los usos y costumbres de un mercado popular que ya se celebraba cuando los piratas vikingos asolaban las costas de Europa. Hay mucho de sueño en sus ciudades, en Zamora, donde el antiguo espíritu del reino dormita ceñido a sus murallas, en Salamanca, donde sus torres, cúpulas y palacios parecen amagar al alejamiento, Ciudad Rodrigo, con su pétreo cinturón, Ponferrada, Astorga, Benavente, Sagún, Villafranca, ciudades todas del viejo reino. En lo que fuera la corte, la ciudad se ha desdoblado con mucho acierto. Hay una ciudad madre y una ciudad hija, linajuda y airosa, que será tanto más bella cuanto que la suma de sus partes, la antigua y la nueva, sea más armónica. Hemos llegado al final de nuestro recorrido y podemos afirmar que el viejo reino siempre ha sabido brillar con la democracia, el ecosistema que mejor le conviene. Cuenta la leyenda que en las tardes de abril solía deslizarse blanco y reluciente por las aguas del Bernesga un cisne, ave de tierras nórdicas y frías que, según escribió un cronista local, dejó de anidar en estas latitudes a la muerte de Alfonso IX, último rey de León. Desde entonces, la voz del viejo reino se pierde en el fragor de la historia de España, por más que su espíritu perviva entre sus gentes. Y aunque nada dijeron los cronistas sobre que el cisne había de volver, ahora, tantos años después, se le ha visto de nuevo con la luz de la tarde declinando sobre el río.
Dicen que es como un cestillo cargado de la nieve inmaculada de las montañas leonesas. Esas que alimentaron comunidades de aldea, concejos, fueros, cohortes. Emanaciones de una misma fuente que han logrado mantener vivas a través de los siglos las raíces del gran árbol de la libertad.